Los invito a ponernos de pie en esta mañana para que estemos orando por esta palabra. Padre, te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo por tu misericordia, por tu bondad. Gracias por la oportunidad que nos brinda de estar en la casa de oración, Señor, porque este es el lugar de tu presencia. Esta es tu casa, Señor, y tú nos has convocado en esta mañana para tratar con nuestros corazones, para sanar cada una de nuestras vidas, Señor. Gracias porque te complace, Señor, cada vez que nosotros estamos ante tu presencia, Padre, para glorificarte, para exaltarte, para decirte que eres suficiente para nuestras vidas, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor bendiga la vida de cada uno de ustedes en esta mañana. Vamos a compartir la palabra del Señor de Hebreos capítulo 7. Damos la bienvenida a cada uno de los hermanos que está conectado por las redes. Amén. Hebreos capítulo 7, vamos a estar leyendo versículos alternados para no leer todo el pasaje completo. Vamos a comenzar con el versículo 1, 2, 3 y ahí pasamos al 15. Amén, hermanos. Hebreos capítulo 7, versículo 1. Si lo tienen, damos amén. Le damos lectura en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia, y también Rey de Salem, esto es, Rey de Paz. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios. Permanece sacerdote para siempre. Versículo 15, 16, 17 hasta 27. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Pues te da testimonio de él. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficiencia. Pues nada perfecciona la ley y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento del que le dijo, juro al Señor, y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual pueden también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Amén. Cuando recibí esta palabra de parte del Señor,
debo confesar que muy pocas veces he oído o he estudiado acerca del sacerdocio de Melquisedec. No, debo reconocer que no tengo mucho conocimiento, así que empecé a averiguar y a pedirle al Señor que me diera la capacidad de poder ordenar esta palabra. Podemos entender que Jesucristo es nuestro sumo sacerdote, amén. Todo lo que muestra en este pasaje, Jesucristo es el sumo sacerdote eterno, ha hecho el sacrificio perfecto por nosotros los pecadores, amén. Nosotros también podemos darnos cuenta que en todo el mundo y personas que nosotros también conocemos siempre están buscando esa necesidad de tener una paz interna, ¿cierto? Porque nosotros también hemos visto que hay personas que poseen muchas cosas, pero no tienen esa paz interna y eso no los deja estar continuamente tranquilos, ¿cierto? Y esto nosotros lo podemos ver, que hay gente que busca, bueno, anoche estábamos viendo con Wilson un reportaje y vemos como la gente siempre va a lugares donde pueda tener paz, donde pueda encontrarse consigo mismo, donde pueda descubrir, pero lamentablemente lo hacen de formas equivocadas o erradas. Unos se meten en las drogas, otros en el alcohol, otros en un sistema religioso de sacrificios que les exigen hacer ciertas cosas para poder tener paz o, entre comillas, tener una conciencia tranquila. Pero nosotros sabemos que no hay sacrificio humano, ¿cierto?, que pueda traer paz a nosotros. Nosotros sabemos que ellos anhelan esa paz muchas veces a través de la idolatría, pero solo hay una persona que puede dar la paz que usted, yo y el mundo necesita, ¿cierto? Y se llama Jesucristo. Es la única forma que el género humano, que la persona, independientemente de la condición social, de sexo, raza, y ahora como se quieren cambiar todo el género según ellos, pero sabemos que solamente el único que puede dar salvación a nuestra vida se llama Jesucristo, que Él es el sacerdote que pagó un precio por cada uno de nosotros. Y hoy vamos a aprender un poco más acerca de quién era Melquisedec con respecto al relato que acabamos de leer. Este relato nos muestra cómo hay un encuentro entre Melquisedec y Abraham. El escritor de Hebreos nos puede mostrar que es también el encuentro que nuestro Señor Jesucristo dio para nosotros, ¿cierto? Es como nosotros podemos reconocer el sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas, reconocer que Él es nuestra autoridad y poder rendir nuestra vida a Él. La palabra en Salmo 110:4, nosotros vemos la palabra, nos muestra también la palabra del Señor, lo que también leemos en Hebreos 5:6. Dice, juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Hay unas veces donde escuchamos la palabra Melquisedec. Según casi todos los estudios que podía yo leer con respecto a Melquisedec, lo expresan como si fuera algo sobrenatural el reinado que él tuvo, porque fue una persona justa, un verdadero rey, y tenía dos cualidades que era justicia y paz, ¿cierto? Entonces muchos pueden pensar que era algo sobrenatural, diferente a todos los reinados que habían vivido ellos. Y nosotros vemos en su palabra, este relato en sí está en Génesis capítulo 14, versículo 17 al 20, si alguien quiere anotarlo para que lo pueda profundizar más. Y aquí Melquisedec bendijo a Abraham, ¿cierto? Y el significado de Melquisedec es rey de justicia. Y también rey de Salem, que significa rey de paz. Entonces son dos características específicas también del reino celestial, que es la justicia y la paz. Amén. La justicia y la paz es característica del reino de Melquisedec y también es característica del reino divino. Amén. Si nosotros queremos esa paz que todo el mundo anhela, que todo el mundo desea, que por la cual todo el mundo busca y lucha, ¿cierto? De diferente u otra manera,
Cuando nuestro Señor Jesucristo entra en nosotros, cuando reconocemos su autoridad, cuando reconocemos que Él es el sumo sacerdote para nuestras vidas, nosotros empezamos a disfrutar de esa paz que Él tiene para nosotros. Nosotros empezamos a disfrutar de lo que Él quiere para nuestro diario vivir. En el versículo 3 de Hebreos capítulo 7, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Dice que sin principio de días aparece de una manera repentina. No hay como un conocimiento bíblico de quién era Melquisedec. No hay como un árbol genealógico que nos explique más acerca de cómo era él, en qué momento llegó a adquirir ese reinado, por lo menos es lo que estoy averiguando. No lo encontré. Nosotros podemos disfrutar del sacerdocio perfecto. Es una relación entre Melquisedec y el sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros podemos también darnos cuenta que lo que Él hizo es perfecto. No hay, ¿cuál era la diferencia? Que muchas veces en el Antiguo Testamento nos muestra que los sacerdotes tenían primero que hacer ciertas cosas, ¿cierto? Primero para pedir perdón por sus propios pecados. No era que por ser sacerdote iba a entrar y iban a hacer lo que ellos querían, sino había cierto orden. Nuestro Señor Jesucristo no tuvo que hacer eso porque Él fue sin pecado. En Romanos 8:34, de Romanos, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Déjala ahí un momentico quieto. Solo nuestro Señor Jesucristo fue el que murió y resucitó, ¿cierto? Y eso fue lo que marcó la diferencia en cómo yo puedo acercarme confiadamente al trono de la gracia, ¿cierto? Él sabe lo que nosotros pasamos a diario, Él sabe lo que nosotros vivimos, Él conoce todo lo que nosotros somos y hasta dónde necesitamos de su gracia, hasta dónde necesitamos de su presencia, de su misericordia y hasta dónde le reconozco su autoridad, ¿cierto? En ese momento Abraham reconoció la autoridad de Melquisedec y recibió la bendición. ¿Cuánto más yo necesito reconocer la autoridad de Cristo en mi vida para recibir esa bendición de parte de Él? Como le decía hace un momento, en el Antiguo Testamento los sacerdotes tenían relevo de tiempo en tiempo, como dice la palabra del Señor, porque iban muriendo, ¿cierto? Que fue lo que acabamos de leer. Pero en nuestro Señor Jesucristo no tiene principio, no tiene fin, porque Él venció la muerte. Por lo tanto, la muerte no alcanza su sacerdocio real. Dificultad que sí tenían en el Antiguo Testamento de ellos pasaba ese sacerdote y moría y venía el relevo de otro sacerdote. En el versículo 18 también dice que ellos no podían, en el versículo 18 del capítulo 7 de Hebreos, dice que ellos no podían entrar libremente, como les explicaba un momento, queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de la debilidad y ineficiencia. ¿Por qué? Porque deberían estar continuamente en ese cambio, en ese sistema. Pero con la llegada, la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, eso se acabó, eso se terminó. Amén. Ellos no podían entrar a la presencia como nosotros lo podemos hacer hoy. Tenemos ese privilegio maravilloso. Yo le daba gracias al Señor porque en ese tiempo, como leía un poco la palabra, aunque hubiera un sacerdote, si no había un corazón arrepentido, ellos no podían recibir esa gracia de parte de Dios. Por más que haya un sacerdote. En este momento está nuestro Señor Jesucristo, pero debo tener la disponibilidad en mi corazón de buscar esa presencia. Está ahí para cada uno de nosotros, ¿cierto? Jesucristo con su muerte y resurrección nos muestra la mejor esperanza y nos dice
de la mejor manera que podemos acercarnos a Dios. Cuando nosotros, bueno, yo podía leer a través de la palabra del Señor, nosotros podemos ver desde el versículo 19, pues nada perfeccionó la ley, la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. La mejor forma, el mejor cambio que pudo haber sido fue nuestro Señor Jesucristo. En el versículo 20 dice, en el versículo 19 dice que Él es nuestra esperanza, y esto no fue hecho sin juramento, pues nuestro Señor Jesucristo murió, resucitó por cada uno de nosotros. En el versículo 21, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento del que le dijo, juró el Señor, y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre. Nosotros podemos entender que ya no vamos a tener otro sacerdote, no vamos a tener otra forma que vayamos a recibir de cambio. Por eso la palabra del Señor nos muestra, si alguien le muestra algo diferente a lo que nosotros hemos conocido a través de la palabra, no hay que creerlo, debemos buscar lo que el Señor dice a través de su palabra. Dice la palabra del Señor también, continuemos con el versículo 22. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y esa es una seguridad maravillosa que nosotros podemos tener. Él está intercediendo por mí. Él está de día y de noche orando por mí. Entonces yo le decía, Señor, gracias porque muchas veces nosotros tenemos la capacidad de orar cierto tiempo, pero no estamos continuamente en oración. Jesús intercede por mí y por ti cada día. En el versículo 23, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Es lo que les comentaba hace un momento. Llegaron a ser muchos, pero ahora nosotros tenemos solo uno, un sumo sacerdote. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. No hay cambio, no hay variación. Amén. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Cuál es la manera en que nosotros podemos alcanzar eso? Acercándonos. Y él dice que intercede por nosotros, o sea, por mí. Muchas veces hay cosas que uno comete, pecados, ¿cierto? Y viene cierta manifestación de culpabilidad en nosotros y el enemigo quiere tenernos ahí. Por eso nosotros muchas veces vemos hermanos que han cometido ciertas situaciones y se quedan. Pero ahí estamos usted y yo para orar por ellos. Estoy hablando de pastores, de ministros, pastoras, hombres y mujeres que sirvieron al Señor. Pero dice la palabra del Señor que perpetuamente nosotros debemos, Él perpetuamente salva nuestras vidas, nosotros debemos acercarnos a Él viviendo siempre para interceder por mí. Amén. En el versículo 26, porque tal sumo sacerdote nos convenía, o sea, nuestro Señor Jesucristo. Quizás los otros sacerdotes que vivían en ese tiempo cometían pecado, por lo tanto debían ir ellos primero y limpiar, estar a cuentas con el Señor. Pero nuestro Señor Jesucristo es santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. O sea, no hay algo más perfecto y maravilloso que nuestro Señor Jesucristo. No hay algo más santo, perfecto, único, dice, más sublime que los cielos. No hay duda que es perfecto, amén. En la palabra del Señor nos queda claro cómo la diferencia del sacerdocio del Antiguo Testamento y el que nos ofrecen para nosotros y para nuestra vida hoy. En Levítico capítulo 4, versículo 3, si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto para la expiación. Eso es lo que le decía, lo que él tenía que hacer, aunque fue ungido, pero en la actualidad nuestro Señor Jesucristo es santo, santo, santo. Amén. Entonces, estas palabras nos muestran
que Jesucristo no tiene necesidad porque es santo, no cometió pecado. El sacrificio de Jesucristo es el único medio que puede darnos salvación eterna. En cada uno de nosotros está el poder dar a conocer esto. Cuando puedo leer la palabra del Señor, puedo recibir algo más con respecto a lo que Dios quiere enseñar a mi vida. También puedo darme cuenta del peso que hay en mí para dar a conocer esto. Cuando descubro algo más a través de la palabra del Señor, la perfección, la santidad, también me doy cuenta que es más demandante para mí la palabra de Dios. También me doy cuenta que son más las exigencias para mi vida con respecto a la palabra del Señor. ¿Amén? Porque uno se puede dar cuenta, por ejemplo, cuando leía esto, cómo Dios en su misericordia cambió todo el sistema por mí. Yo decía, Señor, fue por mí, por mi familia, por mi descendencia y por cada uno de los seres de la tierra que necesita este Salvador, que necesita este sumo sacerdote. ¿Cuánto debo yo hacer por ello? Nada. Ya Él lo hizo todo. Antes tenía una frase que decía, juégatela por Cristo, Cristo ya se la jugó por ti. Pero aquí nos podemos dar cuenta en la palabra del Señor que ninguna persona, ningún sistema religioso, ninguna forma de sacrificio que usted y yo podamos hacer nos va a dar lo que Él ya pagó por nosotros. Ninguna persona puede perdonar pecados, ¿cierto? Solo por medio de Jesucristo, nuestro sumo sacerdote, podemos hallar el perdón y la paz que yo necesito. Lo que más el mundo anhela en este momento es paz, tranquilidad y viajan. Yo anoche, después de estudiar la palabra del Señor, cuando yo tenía la predicación, me subí a ver esto y ella es una chilena que viajó a la India. Decía, yo viajé como para poder tener esta paz interior y con Wilson veíamos y lo sella con un tridente aquí en la cabeza, decíamos tan peor. Pero y ella tiene que hacerlo continuamente como para poder sentir como ese descanso de conciencia, no sé de qué situación. Pero entonces uno se da cuenta que nosotros no tenemos que viajar. Estamos al paso de arrodillarnos y ponernos ante la presencia del Señor. Estamos al paso de una oración, de entregar nuestro corazón rendido a Dios. ¿Cuánta gente gasta cantidad de dinero para que alguien le pueda dar un poco de esa paz? Y muchas de las personas que uno conoce también están necesitando esa paz que usted y yo hemos recibido. Entonces, cuando yo veía esta palabra, decía, Señor, no solamente esto es para mí, sino para quienes necesitan de esto. Y él como predicaba nuestra hermana que el martes, es tiempo de ir a entregar lo que hemos recibido. Tiempo de ir y dar y compartir lo que por gracia tenemos. Dice la palabra del Señor, solo Cristo como nuestro sumo sacerdote puede darnos la gracia de que podamos volvernos a Él. ¿Cuántos que nosotros conocemos no están? Caminaron y hoy no están. Pidamos cada día por ellos. Pidamos para que el Señor en su misericordia pueda hacer que sus corazones se vuelvan. Porque cada día se alejan más. El enemigo los tiene confundidos. Pero sabemos también que en el Señor hay esperanza. Amén. La única forma y entrada a Dios no es hasta a través de lo que usted y yo hagamos, o pensemos, o alcancemos, sino ya está listo. O sea, yo debo caminar en lo que ya el Señor pagó por mí. En este mismo poder que resucitó a nuestro Señor Jesucristo es el poder que nosotros tenemos hoy. Y maravilloso que Él está intercediendo por mí. Y Él está diciendo, yo estoy ahí. Y continúa intercediendo perpetuamente por cada uno de nosotros. Nosotros a veces no alcanzamos a dimensionar, o yo le decía anoche al Señor cuando oraba, no, uno está en el camino del Señor, pero no alcanza a dimensionar el sacrificio
tan inmenso de nuestro Señor Jesucristo por cada uno de nosotros, que fue un sacrificio para siempre y sigue vivo y sigue activo hoy, a pesar de que han pasado muchos años, no tenemos una conciencia real de cuántos años, con cuántos días haya pasado, por lo que nos muestran los libros, 2023 años después, pero solo el Señor sabe lo que trabaja con cada uno y esa gracia y ese perdón sigue hoy y está dispuesto hoy, sigue abierto para nosotros. ¿Hay dificultades? Sí. Hay momentos que uno en su naturaleza de humana quiere abandonar, sí, pero mayor es el que está intercediendo por cada uno de nosotros. Y eso es lo que nos fortalece en esta mañana. Los invito a ponerse de pie. Jesucristo como sumo sacerdote está ahí, como leíamos en la palabra del Señor, intercediendo. Está ahí sin importar lo que usted pueda estar pasando en esta mañana. Yo le invito a que usted cierre sus ojos y piense en este momento. Quizás hay alguna dificultad en su vida. Hay algo hoy que le gustaría decirle a Dios, míreme, ayúdeme, ¿cierto? Tenga la seguridad absoluta de que Él está viendo lo que usted está viviendo. Él está viendo la alegría que usted está pasando, está viendo la dificultad que usted está pasando, está viendo la necesidad que usted tiene. Mientras Cristo intercede por nosotros, hay una respuesta pronta. Y también busquémosle en oración. Tómese este momento mientras alabamos al Señor. Hay una alabanza muy hermosa que es la bondad de Dios. Yo les pedí a las chiquillas en el encuentro de mujeres que la pudiéramos cantar. Pensemos qué nos gustaría decirle al Señor en esta mañana. Señor, toma lugar en esta área de mi vida. Oh Señor, mira, aquí está mi corazón. Señor, necesito que cambie esto. No tengo la confianza total para acercarme a Dios. De pronto pueda pensar, no sé, le he fallado tantas veces al Señor. He hecho tantas cosas que no agradan a Dios. Aún siendo hijo de Dios, quizás he fallado una, otra y otra vez. Y el enemigo quiere decirte que como que no tienes acceso, como que no tienes ese privilegio de acercarse a Dios. Quizás quiere convencerlo de que usted no es digno de acercarse a Dios. O no le crea. Recuerda que por medio de nuestro Señor Jesucristo podemos acercarnos, podemos hallar esa misericordia día a día. Y si usted lo necesita en esta mañana, yo lo necesito en esta mañana, cada día nosotros necesitamos acercarnos al Señor, tenemos ese derecho, tenemos ese privilegio, tenemos esa gracia de poder acercarnos al Señor. Entonces, quiero que usted se tome este momento, no piense en el que está a su lado, no piense en el que está delante, no piense en el que está predicando, no piense, solamente dígale al Señor, aquí está mi corazón, aquí está mi vida, te reconozco como mi único y suficiente Salvador, como el sacerdote que necesito de autoridad, porque así como recibió Abraham esa bendición, usted la va a recibir en esta mañana. Yo la voy a recibir en esta mañana. Es el día de bendición. Este es el momento de bendición para poder presentar al Señor lo que hay dentro de cada uno de nosotros, que necesita ser cambiado, necesita ser renovado, necesita ser restaurado. Créalo y recíbalo en esta mañana. Y entonces está ahí, piénselo, órelo y entrégueselo al Señor. Amén, Señor. Gracias. Te amo, Dios. Tu bondad mi existir en tus manos. Desde el momento en que despierto hasta la noche, yo cantaré de la bondad de Dios.
Aleluya. Por lo cual pueden también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Que nunca se nos olvide esto. Él sigue salvando perpetuamente y continúa intercediendo por nosotros cada día. Demos gloria al Señor en esta mañana. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre.